Hoy viajamos a la década de los 90 en Guayaquil, una época marcada por la constante declaración de estados de emergencia. Hay cosas que no cambian. Bueno, esta herramienta en varias ocasiones sirvió para justificar la intervención militar en planes antidelictivos como el de más seguridad y a frases acuñadas como la ley es la ley. Estas medidas, bajo la premisa de combatir el crimen, dieron espacios en cierta parte a un oscuro periodo de represión donde los derechos humanos fueron gravemente pisoteados. Como señaló en su momento el informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, estos planes, y entre comillas, afectaron gravemente los derechos a la seguridad individual, libertad de reunión, a la integridad física y a la vida de muchas personas. Ahora bien, el Plan Más Seguridad no solo reforzó la policía municipal, sino que importó también un, controvertido concepto de tolerancia cero del excomisionado de Nueva York, William Bratton. Sin embargo, la promesa de seguridad rápidamente se desmoronó porque se dio paso a procedimientos abusivos que culminaron en violaciones a los derechos humanos. Y en palabras del relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, y nuevamente entre comillas, decía lo siguiente: he recibido pruebas fidedignas de diversas fuentes, incluidos funcionarios, de que los casos en que las víctimas tienen antecedentes policiales no suelen investigarse a fondo. Eso se dijo en su momento. Este contexto sombrío es el preludio de uno de los casos más emblemáticos de esa época, el caso Fibeca. En este episodio nos sumergiremos en la historia detrás del operativo del 19 de noviembre de 2003, donde las acciones de la policía, que actuó al margen de la ley, entre comillas, y negó las detenciones, según lo establecido por la Corte Nacional, resultaron en la desaparición forzada de varias personas. La llamada desesperada de Johnny Gómez a su esposa María Dolores Guerra Tábara, donde le decía: me van a matar, es solo uno de los muchos testimonios que resuenan en este caso. Para desarrollar un poco más este tema, conversé con Billy Navarrete Benavides. Él es director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y además un rostro bastante conocido en la preocupación por no dejar de visibilizar el caso Fibeca. Él es licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, tiene un diplomado superior en Manejo de Conflictos del Curso Internacional de Universidad Santa María de Chile, también tiene un diplomado de perfilación criminal con perspectiva en derechos humanos. Es también docente de la Cátedra de Cinematografía y Cine Documental en el Instituto Latinoamericano de Expresiones Artísticas, LEXA. Coordina también la Red de Movilidad Urbana Región Costa desde el 2016 y es vicepresidente del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil desde junio de 2017. Disculpen la incredulidad en Guayaquil. Desde los estudios de radio RTP 96.5, soy Pamela León Andrioli y hoy es viernes 16 de agosto. Tantos años luego del caso Fibeca, y hay un giro en este caso. A mí me gustaría conversar contigo un par de cosas, sobre todo porque los contextos de violencia que describían el entorno del momento están claramente mucho más agravados, pero las convocatorias son mucho más segregadas. Por ejemplo, cuando pasó lo del caso Fibeca, hubo un cúmulo de gente que hizo plantón, incluso de alguna forma, no digamos que se institucionalizó, pero se enmarcó un día en donde eso, consternaba y actualizaba el luto nacional. Ahora pasan otras cosas, y yo siempre cito el caso de estos
niños que fueron víctimas en el Guasmo Sur, que los mataron a causa de la violencia y nada nos mueve. Empecemos por ahí primero, Billy, porque ahora la escalada de violencia, la naturaleza de la violencia es muy distinta a la de 2003. Entonces, ¿por qué hoy no nos convocamos y antes sí? ¿Cuál es la diferencia de lo que pasó con el caso Fibeca, de lo que pasa todos los días? ¿Por qué antes sí y ahora no? Pregunta bastante interesante y profunda. En realidad, me permite hacer una reflexión también un poquito profunda. No es fácil responderla. Y haciendo un ejercicio comparativo entre lo que ocurría, eh, digamos, a finales de los 90 y diría hasta la mitad del 2000, eh, hay algunos aspectos, digamos, análogos con lo que nos ocurre ahora. En términos de violencia social, ese periodo, digamos 95-2006, ya registramos un ascenso bastante, pero bastante pronunciado del número de homicidios y la figura del sicario, que no es que ha estado ausente, pero no con esa visibilidad que en ese entonces tuvo. Y obviamente la reflexión sobre el aparato criminal que está detrás del sujeto asalariado para matar. Ya digo, no es que no ha habido antes. El testaferro en, digamos, conflictos campesinos aquí en el litoral es una figura, digamos, muy antigua en esto. Pero en ese periodo sí hubieron otros elementos que tienen que ver con la inseguridad y la violencia social que se agregaron. Durante ese tiempo, nosotros acá registramos el fenómeno de limpieza social. De forma bastante, digamos, evidente, se encontraban cuerpos ajusticiados de forma, digamos, bastante continuada, varios durante la semana, en un tramo de la vía perimetral. A tal punto era tan común que la llamábamos la perimortal, debido a estos cuerpos, casi todos tenían disparos por la espalda, a poca distancia, y las víctimas, generalmente antecedentes delictivos, eran halladas en ese entonces. La presencia de escuadrones de la muerte también fue visible. Grafitis en las, digamos, paredes de lugares tan céntricos como el Mercado Central, la Juan Tancamarengo, la Avenida, ¿no? Y otros que decían muerte a pandilleros, muerte a delincuentes, era bastante usual en Guayaquil. Nos acostumbramos en ese entonces. Y en este mismo periodo, también ya del lado de la política pública, digamos, como abierta, también se cuenta con todo un proceso de regeneración urbana que incluyó en el ámbito de la seguridad el plan Más Seguridad. Este plan, que digamos fue capitalizado por el municipio y grupos empresariales de Guayaquil, incluyó la asesoría de un conocido, digamos, asesor de Roberto Giuliani, el entonces gobernador de Nueva York, y su política de cero tolerancia, ¿no? William Bratton es este personaje que recorrió algunos países de América Latina, digamos, dejando esa semilla de la cero tolerancia contra como opción para evitar la criminalidad o la expansión de la criminalidad. Pero en estos contextos latinoamericanos de enormes desigualdades, eso tiene sus bemoles. Puede ser que en otras latitudes podría caber resultados positivos. Pero acá, en ese entonces, se derivó en una persecución muy abierta a comunidades afrodescendientes que se les negó el acceso a espacios públicos como el Malecón, recién inaugurado, 2000, llamado Malecón 2000.
el maricón Simón Bolívar, ese es el nombre genuino. A las minorías sexuales, llamadas así también, las comunidades LGBTI, o más, especialmente a las personas trans, tortura, incluso en la vía pública. Y así, una serie, digamos, de fenómenos de cruel discriminación a comunidades excluidas que estaban dentro de esta política de más seguridad, ¿no? El plan Más Seguridad, en pocas palabras, también incluyó onerosamente la contratación de empresas privadas que junto con la Policía Nacional y la Policía Metropolitana desarrollaban, digamos, operativos. Ejecuciones extrajudiciales, desalojos forzosos, tortura, fue el escenario. Eso está, digamos, ahí como de fácil recordación, al menos los que tenemos un poquito más de 35 años. Y eso incluyó también una muletilla que desde entonces se acentuó de forma bastante, digamos, común, el ajuste de cuentas. Es decir, que aquellos cuerpos en la vía perimetral o cualquier tipo de hecho de sangre, por decirlo de una forma, se trataba de asuntos de crónica roja, descontextualizando, ¿no? Digamos, motivaciones estructurales, y que se trataba de malas personas que habían muerto en su ley, habían sido asesinadas en su ley. El ajuste de cuentas se instala desde ese entonces de forma bastante clara en el imaginario para dejar pasar esas muertes y no eran investigadas. Hacia el 2010, el relator de Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales visita el Ecuador y esa fue una de sus principales conclusiones como, digamos, cuestiones preocupantes. Esta afirmación, incluso con el cuerpo aún caliente, de que se trataba de un ajuste de cuentas, era la patente de corso para que esa muerte no se investigue. Y así la impunidad para ese tipo de crímenes queda instalada en él. Y por ahí podríamos ir cerrando digamos, escenario, ¿no? Al compararlo con lo que nos ocurre ahora, porque igual como en ese entonces el ajuste de cuentas, ahora de forma bastante, digamos, maximizada, ¿no? Porque todo aquello que nos pasó en ese periodo se puede multiplicar por 10, por decirlo menos, en esto, ¿no? Con relación a la necropolítica y a que, digamos, ciertas personas no necesitan la atención del Estado, así hayan sido ejecutadas, así ocurran masacres. Y eso también tiene que ver con la reacción de la opinión pública en esto, que hemos dado, digamos, paso, que hemos instalado esa, digamos, necropolítica dentro de nuestra conciencia y no nos importa. Ya si en Fibeca ejecutaron a 8, ahora eso se vuelve al menos un episodio, por decirlo mucho, mensual, donde fallecen números similares de personas, un poco en las mismas circunstancias, ¿no? Porque se trata también de organizaciones criminales las que actuaron en Fibeca, que vestían de uniforme era otra cosa, eso lo ha dicho la Fiscalía en su argumentación fiscal, habló de estructuras clandestinas al interior de la policía, es decir, escuadrones de la muerte que se encargaban de la ejecución de estos malos ciudadanos. Acá igual, ¿no? Se trata de organizaciones criminales que tienen nombres distintos, pero están vinculadas al poder político también, que los protege. Ahora eso está, digamos, absolutamente claro. No hay ciudadano en el Ecuador, creo que, digamos, pueda resistirse a esa afirmación. Y el Estado ecuatoriano está, digamos, ahí cooptado por la misma. Es decir, que si bien es cierto, las proporciones son abismales, son distintas, pero, digamos, hay un universo ahí que allá en su momento, como digo, en este periodo ya se visibilizó, no se hizo lo que tenía que hacerse, esos aparatos se mantuvieron ahí larvados
y ahora, digamos, está eso dimensionado varias veces, multiplicado varias veces, pero con la misma, digamos, complicidad del Estado para dejar en la impunidad. Pero ha sido la resistencia, es una cosa que resulta bastante interesante ahora revisar toda esa, digamos, manera como se ha resistido durante estos 20 años. Inicialmente sí, eran convocatorias de jóvenes que se solidarizaron con este caso. Hubo una cobertura mediática bastante continuada. También varios medios apostaron por el caso, ¿no? Aunque tenía ahí o rozaba algunas autoridades municipales, incluso, ¿no? Vinculadas al caso Fibeca. Sin embargo, hubo esa reacción ciudadana que ahora creo que, digamos, está atravesada por otras distracciones. Creo que también lo rápido de este ascenso, que bueno, ya se vuelve un poco consolidado, ya resulta poco, ya no es tan vertiginoso. Si bien es cierto, hacia el 2021, 2022 vimos crecer la tasa de homicidio de una forma insólita, pero esa tasa de homicidio se mantiene, pese a la militarización declarada desde el 9 de enero. Entonces, y estamos igual en este periodo largo de criminalidad que ya, digamos, da cuenta de que se mantiene. Particularmente acá hemos llegado a la conclusión de que ya no hay vuelta atrás, es decir, no hay manera de volver al punto inicial en esto. Esto se ha ahí instalado con esas formas tan crueles, tan perturbadoras, y lo que al menos se creería que ojalá quepa aún es la negociación con esta economía ilícita que está, digamos, ahí conviviendo con nosotros y que difícilmente lo vamos a poder erradicar, al menos en el corto, mediano plazo, en esto. O al menos tratar de, digamos, reducir el índice de homicidios en esto y que sigan haciendo negocio, porque eso ya creería yo que no hay manera de contrarrestar. Y, digamos, veamos la economía colombiana o de otros países que han atravesado estos periodos de criminalidad también. Ok, hablemos un poco, queda súper clara las diferencias, además de claras, más bien creo que existe una exposición de lo que pasaba antes, lo que está pasando ahora, sin entender muy bien cuáles podrían llegar a ser, y no necesariamente los tenemos que conocer nosotros, estos distractores que hoy normalizan la forma en la que entendemos la violencia y sería terrible que incluso la entendamos como parte de un quehacer, en este caso de espacios de ciudad. Te quiero hablar de relatos porque, por ejemplo, en cuanto a los efectos de digamos, de la política de seguridad, existían unas motivaciones y contextos que claramente llevaron a implementar políticas de seguridad como más seguridad. Existe este adverbio, bueno, no es un adverbio, es un calificativo, es más seguridad. Existía esta forma de hablar de la ley es la ley. También cuando tú mencionas a William Bratton, que de hecho, como tú dices, fue uno de los consultores en seguridad internacional que venían de fuera, y ellos formularon este tema digamos, de política de seguridad en Guayaquil, y se hablaba también de otra frase que era tolerancia cero,
en la actuación de las fuerzas de seguridad y locales. Entonces, estas tres frases como, por ejemplo, más seguridad, la ley es la ley, tolerancia cero, que vengan enmarcadas en un contexto de violencia que tiene los elementos similares, tal vez no los alcances actuales, pero los elementos similares y simbólicos actuales, y que desencadenaban unos eventos de violencia, pero que también estaban de alguna forma legitimados por, digamos, una institución digamos, local, que además también tenía digamos, el asesoramiento de alguien que venía de afuera a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y luego tienes esta otra denominación de escuadrones volantes. Entonces, todo este tipo de frases, eh, ¿qué impacto pueden llegar a tener en la forma en la que entendemos el manejo de la seguridad contra la violencia o ir contra todo pese a todo? Sí, y claro, el efecto es mucho en relación a la percepción ciudadana sobre estos temas, ¿no? Que, digamos, siempre van a estar, digamos, atravesados por la descontextualización de los problemas estructurales que llevan a un menor de edad volverse sicario. Eh, Son cuestiones que eventualmente se pueden llegar a leer, se pueden llegar a ver a través de incluso medios virtuales, pero no es una constante poder generar una, digamos, relación entre aquel fallecimiento violento y toda una, digamos, estructura que rodea al crimen en esto. Y aquí, desde la altura de los gobernantes, concretamente, desde la altura del poder, lo que se hace a través de las frases que has mencionado, pero también a través de otro tipo digamos, frases que se han venido usando a propósito del maniqueísmo entre el ciudadano de bien y el delincuente, ¿no? Hay una, digamos, separación bastante manipuladora, moralista, reduccionista de el hecho violento como tal, o la criminalidad, hablando de la criminalidad solamente y no del delito, que como sabemos obviamente incluyen otro tipo de acciones, que es la que finalmente más, digamos, llena las cárceles especialmente en el Ecuador, pero es una, creería, condición de América Latina, está llena de personas relacionadas al delito de drogas en esto. Muy cercano a la mitad de las personas, y estas son cifras del propio Estado, de las pocas que se conocen Estado ecuatoriano en relación a la población carcelaria. ¿Quiénes son los que están en prisión? ¿Quiénes son aquellos que, digamos, nos generan estos temores? Y nos damos cuenta que ahí ya en términos reales, objetivos, estadísticos, de los pocos datos, porque ahí hay un serio problema de identificación cuantitativa, cualitativa, de los problemas que nos aquejan. Hay siempre una bruma que es premeditada, ¿no? Mientras menos se sepa de la realidad, más fácil es crear escenarios de humo y poder hacer que el enemigo, por decirlo de alguna forma, sea difuso y que calce con perfilaciones raciales y económicas también. Y entonces, yo creo que eso digamos, es instrumentalizado. Esa negación de información, el hermetismo que hay para ella, y la posibilidad de generar una política pública sobre aquello, esos datos ciertos, con, como por ejemplo, quiénes son los que están en prisión en esto. Y esta, digamos, manera de eh,
instrumentalizar la violencia por parte del poder es, digamos, bastante también fácil de entender también. Al poder político le interesa tener un adversario sobre el cual, digamos, incluso distraer del negocio, distraer a la opinión pública mientras se hace el negocio en esto. La criminalidad es una, digamos, relación muy útil para hacer negocio en esto. Y eso es lo que, digamos, fácilmente se puede encontrar en una política seguritista, ¿no? Las cámaras de seguridad, o colocar rejas, o los patrulleros, o las armas, o todo lo que ahí cabe, es enormemente lucrativo en esto. Pero veamos la situación de las escuelas, veamos la situación de de los barrios, de las comunidades, de la salud. Nada, pero nada en esto. Entonces, ahí como fácil de entender estas contradicciones en relación a un mismo panorama, ¿no? Uno que digamos, focaliza su racionalidad en relación a la mano dura, con estas frases y esta falsa dicotomía moralista entre los ciudadanos de bien y los delincuentes, entre comillas, y este otro panorama de desamparo, ¿no? Desamparo total y cínico, en la cual no hay, digamos, ningún tipo de preocupación de aquellos que están en la frontera, ¿no? Ya sea en la cárcel o en aquellas comunidades donde ahora, digamos, incluso es difícil ingresar. A nosotros como organismo de derechos humanos no estamos incluso llegando a lugares donde antes desarrollábamos ahí trabajo diario con los chicos en esto. Se ha cerrado porque, bueno, ahí hay varias otras cosas que trascienden un poquito a la respuesta a la pregunta, pero tiene que ver con esta, digamos, cooptación de esta economía ilícita que está instalada ya en la realidad del litoral, diría. No conozco cómo eso se refleja en el resto del país. Seguramente hay pocas diferencias, pero en el litoral en concreto, digamos, este dominio territorial por parte del crimen es absoluto en esto. Y el Estado está ahí, y la policía es la víctima, o sea, el mayor daño la tiene la policía. Estás escuchando Disculpen la Incredulidad, el podcast original de RTP 96.5 en Guayaquil. Billy, quisiera trasladarme ahora al caso Fiveca. Definitivamente el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil y tú han sido muy clave. En este caso lo has seguido desde sus inicios y te quiero preguntar, tú que lo has vivido, estudiado, que lo has defendido, que lo has articulado, te quiero preguntar qué significa que, por ejemplo, hoy ya la Corte da por probado que los desaparecidos del 19 de noviembre del 2003 en este operativo Fiveca fueron detenidos por la policía y un actor no estatal, que la actuación policial fue al margen de la ley y que la policía negó las detenciones, se concluya que se perpetró el delito de desaparición forzada de personas en perjuicio de las víctimas y pasa a analizar la responsabilidad de los 4 acusados que se presentaron a juicio. También se concluye que las contribuciones realizadas por cada uno de los 4 acusados fueron relevantes para que se concrete el hecho y se dispusieron también medidas de reparación en favor de las víctimas en temas de rehabilitación psicológica, satisfacción moral y compensación económica, además de otras medidas simbólicas y garantías de no repetición. Entonces, se condena a los acusados a 26 años de prisión y 800 SBU de multa. Y yo te quiero preguntar, ¿es suficiente
esto era lo que se tenía que lograr a nivel de, digamos, de impacto, de movilización, de narrativa, de política pública, ¿se logrará impulsar algo? ¿Cómo lo ves tú que ha sido una pieza cronológica en este caso? Sí, en verdad, Pamela, creo que nosotros nos conocimos más o menos a esa altura, ¿o no? No sé, pero bueno, lo hemos vivido. Y yo de mucho más cercanía, ¿no? Porque al día siguiente del operativo, María Dolores Guerra, la esposa de uno de los desaparecidos, llegó aquí pidiéndome ayuda para buscar a su esposo y me mostraba en la portada del diario El Universo donde aparecía la foto de un civil llevando detenido a otro civil que tenía la cabeza cubierta con su camiseta. Y claro, la fuerza de ella, de esta joven, en ese entonces me llamó mucho la atención porque tenía mucha rabia y estaba tremendamente asustada también. Era un cruce de emociones. Y desde ahí me comprometí a seguir el caso, ¿no? Y claro, tengo, digamos, todo ese recorrido vivido. Y no sé si eso es bueno o malo, pero lo tengo. Y una de las cosas que sentí ayer, porque con Dolores fuimos a Quito, después de varios intentos, de varias idas, porque esto ha sido bastante accidentada, ya este proceso judicial por las desapariciones, eh, varias dilataciones, varias suspensiones, finalmente el 14, 15 y 16 de abril ya se instala la audiencia de juzgamiento, inicialmente para 11 acusados, pero que finalmente llegan a sentenciar a 4. El resto están prófugos. Y ahí hay una primera sensación de algo que no está, digamos, cumpliéndose, ¿no? Porque una minoría, a la larga, es la que está cargando el peso de esto, sin ser benévolo con estos 4, que sí son, digamos, es bastante grave lo que hicieron, entre esos Eric Salinas, el ex policía que interviene en el caso Fibeca como civil, ya no era policía, y es el que lleva a Johnny con la cabeza cubierta con la camiseta y luego lo desaparece. Esta figura, durante la lectura del fallo que hace el juez ayer, se lo identifica como un agente encubierto. Fíjate lo que eso significa. Un civil que fue policía actúa como agente encubierto, pero no es que pasaba por ahí. Él había participado en la preparación de esta celada, esta cita concertada para matar. Esta frase, cita concertada para matar, la veeduría de la Comisión Anticorrupción que funcionó en ese entonces, tiene que haber sido enero del 2004, o sea, pocos meses después del fallo, es una de sus conclusiones. Llegó a la conclusión y calificó al caso Fibeca como cita concertada para matar. Eso ha sido luminoso y ha iluminado, digamos, el entender del caso, porque no fue algo fortuito. Esto se planificó meses antes en esto. Y este grupo, que fue calificado por el juez, antes lo había sido por la fiscal, como estructura clandestina al interior de la policía, dominó el caso previo a ocurrido el hecho del 19 de noviembre del 2003, durante el operativo, dentro y fuera de la farmacia, y todo lo que ocurrió después con los detenidos en esto. O sea, esta estructura realmente era una estructura muy influyente al interior de la policía. A tal punto que, y ahí hay un rol del diario, ¿no? Que
creería yo que se la juegan, porque la primera versión de la policía, aquí no hay detenido, pero al día siguiente el diario saca esta foto que le da valor a Dolores para decir, él es mi esposo. Y no lo encuentro en el cuartel detenido. Y es icónica esta foto, pues no, en América Latina, en materia de derechos humanos, usualmente no se cuenta con la foto del detenido antes de que desaparezca. Eso es una cosa casi única, diría, en esto. Tal vez en el asalto al Palacio de Justicia en Bogotá hay un registro de un juez que sale detenido y que luego no aparece en esto. Pero bueno, son muy pocos casos de una víctima previo a la desaparición, de un detenido previo a la desaparición. El caso Fibeca es la foto del caso Fibeca, esta foto de Martín Herrera, el diario, del reportero gráfico del diario El Universo, es única. Y yo creo que el diario, teniendo en cuenta esa pieza tan potente, se la juega. Se la juega incluso ya desde ese entonces en contrasentido, en contradicción a la versión de la policía en esto. Esa versión de la policía que era respaldada por el alcalde, por la curia, por las cámaras de la producción en esos mismos días. O sea, no es que la policía estaba solito, tenía todos los poderes económicos y políticos ahí a su alcance. Para este caso, yo creo que ahí hay digamos, una lectura que ya desde ese entonces tendríamos que tener con relación al rol de los medios, ¿no? Que bueno, tampoco pecaron de construir el personaje de las Dolores, por ejemplo, ¿no? Mauro Cervino tiene un ensayo bastante bueno sobre la construcción mediática de esta figura de las tres mujeres signadas por el mismo nombre, Dolores, y construye este drama humano, ¿no? Igualmente, igual como el de la Crónica Roja, descontextualizado en esto. Y eso igualmente es una construcción a través del trabajo mediático ahí, de la construcción del caso. Inicialmente, y Cervino lo investiga, tuvo mucha exposición, no solamente en sucesos, sino incluso en primera plana en esto. Y claro, ayer, francamente, yo sentí un alivio, y eso Dolores también me decía que lo había sentido mientras escuchaba el fallo, porque nos daba cuenta de una pequeñísima sentido de esperanza en este país donde cada vez caímos más profundamente al oscuro. Porque inicialmente yo pensé hacia el 2016, con relación a los desaparecidos, nada. O sea, está bueno digamos, que se haya sentenciado y que se haya hecho, digamos, justicia por las ejecuciones. Recordemos que hay aquí al menos dos tipos de delitos cometidos dentro de la farmacia. Las ejecuciones, 8 personas ejecutadas por la espalda, por la policía, sin ningún, digamos, tipo de resistencia, no hubo enfrentamiento, eso está totalmente descartado. Y eso es lo que finalmente la policía decía, que había habido un enfrentamiento y que habían fallecido todos estos y que no había detenidos. Y el caso de las desapariciones. En el caso de las desapariciones, hacia el 2016, yo decía, ya, hasta aquí llegamos, esta justicia no da para más, no tiene el coraje para más en esto. Pero no, sorprendentemente, y en buena, digamos, con buen ánimo, en realidad, ese fallo que lo leyó el juez durante casi hora y media, de argumentación realmente bastante
potente, ¿no? Realmente es un fallo muy bien construido, donde echa por debajo toda, digamos, esos cuestionamientos que de parte de la defensa, que siempre estuvo tratando de crear incidentes de los policías, dilatando esto, habían presentado, ¿no? Entonces, sí, hubo un, digamos, nivel de satisfacción, porque es lo mínimo, ¿no? A la larga, estamos viviendo en una situación tan deteriorada que estas cosas nos sorprenden. Alguien me decía hace poco que en el Ecuador se necesitaban hacer esfuerzos gigantescos para lograr cosas absolutamente obvias. Y creo que eso es lo que también significa el caso Fibeca. Una cosa que no le cabía duda a nadie, que ya la policía había quedado, como decimos por acá, por las patas de los caballos. Pero sin embargo, los responsables, y aún así, ¿no? Si te das cuenta que la mayoría están prófugos, y eso pensando solamente en los actores materiales. Porque si fue una cita concertada para matar, ¿quién motivó esa premeditación? ¿Qué poderes estaban detrás de esto? Porque los que están, digamos, ahí en el banquillo de los acusados fueron los que intervinieron materialmente ahí en la ejecución de los delitos. Pero no sabemos nada de los autores intelectuales. Eso ha quedado ahí ya ahora en lo oscuro, ¿no? En esto. Y claro, si nos ponemos a pensar en esto, sí, nos llenamos de insatisfacción, de temas aún inconclusos, pero lastimosamente, y como defensor de derechos humanos los digo, esta es la justicia que tenemos, una justicia de segunda mano, por decirlo menos, una cosa que hay que tomarla ahí como nos viene, porque no hay condiciones, este país no está en condiciones para más en realidad. Lastimosamente, ¿no? Hay cierta, creería, resignación en relación a lo que debería ser y no. Billy, y por ejemplo, ¿dónde entra la variable del momento político? Porque ahí Billy, ¿dónde entra la variable del momento político? Te digo porque, claro, 2003 empieza todo esto, hay una prensa mucho más convocada, tú mencionabas hace poco, la prensa se la jugaba. Eso es algo que lamentablemente yo siento que a nivel estándar, no lo voy a decir específicamente, pero siento que no sucede ahora con la prensa. La prensa era un actor que incluso movilizaba el civismo, ¿no? Y la civilidad. Entonces, te quiero preguntar, ¿el momento político influye? Porque, claro, pasa ahora en donde posiblemente no pueda perjudicar políticamente a nadie estos resultados que se están teniendo ahora. Y resulta más allá de cualquier cosa como un emblema de que se ha recuperado algo que nunca se pudo resolver y que empieza a resolverse. Pero tal vez estoy pensándolo yo de manera un poco, vamos a decir la palabra, maliciosa, de que sucede ahora porque tal vez políticamente no perjudica a nadie ahora. Entonces no sé si se entienda mi pregunta. Sí, sin duda, sin duda. Y claro, francamente no lo había pensado así en la coyuntura, ¿no? Y en relación al interés que habría de hacerlo ahora y no haberlo hecho antes. Pero cabe que eso se entienda también. Es un caso emblemático. En algún momento Lucio Gutiérrez también lo intentó. Ya cuando se tambaleaba y había manifestaciones masivas en la calle pidiendo la destitución, él llamó a las Dolores para, digamos, ayudarlas. Manipulación pura en esto. El lavado de imagen pura.
y así ha estado un poco. El caso ha sido bastante relevante en la opinión pública, ¿no? Ha sido, digamos, un símbolo. Sin duda es un símbolo. Sin duda es un símbolo. Y que ahora se lo trae en esta administración de justicia también, que tiene todos esos escenarios, ¿no? De estar comprometida con la criminalidad, de estar comprometida con las mafias. Está bueno que ahora se diga que estas cosas ocurrieron en el pasado, ¿no? Y que se señale como se ha señalado en esto. Sí. Ahora yo no lo había, digamos, relacionado así, pero sí lo creo. Creo que es conveniente, resulta conveniente. Tú habías mencionado hace poco el rol que había desempeñado el ex policía Eric Salinas en este operativo, y bueno, hay que decirlo, ex policía, él no era policía cuando intervino, pero también entiendo que estuvo el mayor Eduardo González, que también había actuado sin autorización de sus superiores. Entonces, en ese sentido, este caso, y tú lo has llamado, representa sí un símbolo de una justicia que llega tarde, pero llega, a medias, pero llega. Pero estructuralmente, ¿qué es lo que también nos quiere decir este caso? Porque estas formas de actuar por parte de las fuerzas del orden, que son legitimadas a través de los gobiernos de turno, también sientan unos precedentes que aún no se resuelven. Y te quería preguntar si este caso puede llegar a simbolizar la necesidad de esto, porque no solamente se abre, como tú dices, hay dos tipos de delitos claros, que son las ejecuciones y las desapariciones, pero sí que también hay otros delitos de carácter, no sé si decirlo, administrativos, institucionales, que también dejan o quedan digamos, sin resolver, y que parece que estructuralmente no se están tratando porque sigue sucediendo, como es el caso de cómo actúa la fuerza pública en ese tipo de, digamos, de coyunturas. Sí, y bueno, creo que ahí cabe tener una panorámica de también la lucha de los derechos humanos y los íconos que nos han servido para medir avances. Es decir, creería que lo ocurrido en Fiveca y la representación del caso como abuso de autoridad, como encubrimiento oficial, como, digamos, estas estructuras clandestinas que el caso representa, ya no son ninguna duda en el ciudadano. Solamente por mencionar el caso Fiveca. Uno menciona el caso Fiveca y toda ese conjunto de elementos aparece al unísono. Y creo que eso sí se queda instalada en la conciencia colectiva, más allá del asunto judicial. Creo que lo que sí, si bien es cierto, la justicia pálida, tardía, pero finalmente llega a medias tintas, pero creo que lo que sí se ha logrado es que este caso represente todo esa política de limpieza social, esa política esa necropolítica que se ha instalado desde hace tanto en Guayaquil, particularmente, ¿no? Porque es la ciudad de donde, digamos, vivimos y este hecho ocurrió. Y entonces creo que sí hay un elemento que ya, digamos, se construye en el ámbito de la cultura social, digamos, que sí marca un precedente en esto. No nos queda duda ahí. No hay ahí quien, digamos, niegue que esto pasó. Y que, claro,
con este fallo se consagra esa imagen de abuso en esto, y que tiene estos elementos, ¿no? Constitutivos, digamos. Entonces sí, si hay figuras como Salinas, como González, que actúan, que tienen esos roles, ¿no? Es también una institución que digamos, está ahí en juego, cuestionada por todo lo pasado, y que no ha dejado de, digamos, ser vista, ¿no? Lo que creo que sí vale la pena también resaltar es que en ese entonces se tuvo y de alguna forma se mantuvo durante todos estos años, es la visibilidad del caso, el hecho de que no se volteó la página, sino que se mantuvo. Pero esa constancia no fue, digamos, artificial, no fue que los, digamos, por decirlo, uno de los actores, los medios de comunicación buscaron, sino que las familias y la solidaridad social siempre estuvo ahí como presente, disminuida. De repente habíamos 10 personas de 300 que en algún momento acudimos, pero estuvimos y llegaron, digamos, ahí los medios y se pudo ahí como actualizar el caso. Eso siempre creo que hay que procurarlo, o sea, digamos, la reclamación de los derechos humanos debe ser visible, hay que poner el cuerpo, hay que colocarse ahí en el espacio público con el cartel. Eso no ha dejado de ser una práctica exitosa, por decirlo, porque eso obviamente es un hecho comunicacional para visibilizar aquello que se trata de ocultar, ¿no? Eso creo que siempre hay que sacarle brillo a esa actitud de poner el cuerpo, como las pusieron estas familias, porque fueron ellas las que finalmente convocaron a todos nosotros, ¿no? Si no habían estas personas que reclamaban por el paradero de sus parientes, seguramente nosotros no íbamos tampoco a hacerlo. Hay un reclamo, digamos, en primera persona que siempre es necesario. Billy, tengo una última pregunta. Y va del lado sobre el impacto, sobre la evaluación de la sentencia, sobre lo que representa el caso. Yo sé que hemos hablado de eso a lo largo de esta conversación, pero sí me gustaría saber, por ejemplo, qué impacto tiene esta sentencia, ¿sí?, en la percepción pública, ¿sí?, de la justicia en Ecuador. Ojo, porque estoy utilizando algunos elementos que políticamente pueden ser catapultados, ¿no? Entonces, el impacto de esta sentencia tiene una percepción, sin lugar a dudas, en la justicia del país y en la confianza en el sistema judicial. Pasa justo, y yo sé que lo esbocé un poco antes, pero pasa justo cuando hay un sistema de justicia completamente lacerado en credibilidad, en reputación. Y entonces quisiera saber cómo esta sentencia puede influir para que las investigaciones y los juicios relacionados con violaciones de derechos humanos en Ecuador no solamente sean una posible lavada o saneamiento de imagen de la forma en la que opera la justicia, sino qué es lo que tiene que suceder después del caso Fibeca. O sea, ¿qué tenemos que hacer para que no haya otro caso Fibeca? Bueno, lo decía antes también, y creo que sin duda el caso marca un precedente importante de lucha en el ámbito cultural, en el ámbito jurídico, que nos ha traído hasta aquí, 21 años después, para seguir hablando de él y todo lo que ocurrió y lo que ocurre ahora. Yo creo que hay ya una ganancia en relación a la, digamos, evolución de la conciencia ciudadana, la conciencia social.
Creo que hay, sí, un contexto donde esto podría ser conveniente ahora, y no sé, pero me parece también de que son, digamos, circunstancias que siempre vamos a tenerlas, digamos, atravesadas, ¿no? Creería que así son los procesos sociales en esta parte del mundo. Diría, no son asépticos, no son puros, están compaginados con otras circunstancias y otros intereses que hacen que se aceleren o que se ralenticen, pero es así como funciona en esto. No sé si soy ahí un poco como resignado, lo decía antes, pero creería que no hay como ocultar esas dinámicas sociales que penetran estas otras reclamaciones un poco más de larga data, ¿no? La coyuntura en esto. No sé, me parece que son bemoles, y como todo, ¿no? No hay, digamos, procesos puros en esto. Lo hemos vivido, lo tenemos, lo debemos seguir reclamando. Nos deja muchas lecciones el caso Fibeca. Nos deja muchas lecciones. Creo que hay todavía mucha tela que cortar con relación a lo pendiente. Y lo dicho dentro del proceso, la acción que generó es bastante significativa. No es poca cosa lo que se ha logrado en esto, lo visibilizado en este caso, ¿no? Que creo que haber logrado que instituciones del Estado, la Fiscalía y luego el Tribunal de Justicia señale que existieron grupos clandestinos que actuaron por encima de los procedimientos ordinarios y que eran muy influyentes al interior de la institución y políticamente, pocas veces se ha dicho. Sí se ha dicho, pero pocas veces se ha dicho. Se ha dicho durante el gobierno de Félix Cordero varias veces, a propósito del SIC-10, por ejemplo. Pero igual, ¿no? Son cosas que nos quedan como para rápidamente resumir de qué estamos hablando cuando mencionamos estos íconos que en materia de derechos humanos. Y con eso, digamos, nos entregan instrumentos, ¿no? Para avanzar. No hay otra cosa que lograr tener estas herramientas para la reclamación futura. En esto no hay más, porque eso obviamente vivimos en una sociedad de injusticias tremendamente desigual y seguramente vamos a seguir sufriéndolas, este tipo de situaciones. Y obviamente tenemos que enfrentarlas con los instrumentos que la propia historia nos da. El olvido, el silencio es lo que lastimosamente tenemos que abandonar. No. Nos gustaría saber si las violaciones de derechos humanos en Ecuador han sido sistemáticas y masivas o solo masivas. Hay periodos en las que eso se han vuelto sistemáticas y periodos que han, digamos, conmocionado por su, digamos, recurrencia de abusos, ¿no? A tal punto que se ha llegado a calificar de terrorismo de Estado en esto. Estructuras que se ensañan en prácticas de violación a derechos humanos. Y no solamente contra adversarios identificables claramente, sino, digamos, a todo lo que podría estar representando una posible amenaza.
en esto, y eso es lo más grave, ¿no? En relación a que, digamos, el enemigo, a propósito de la doctrina de la seguridad nacional, terminamos siendo todos, a propósito del daño a la imagen institucional, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente la seguridad nacional siempre va a proteger? En los años 80, como en el 2024, a propósito del conflicto armado interno, es la imagen institucional la que va a estar por encima de los derechos individuales, pese a todo, ¿no? Si caen personas abatidas, si se ejecutan a unos chicos que se los acusó inicialmente de terroristas, si se comete abuso sexual en las cárceles, eso no importa, eso es lo de menos, son daños colaterales, estamos combatiendo las organizaciones criminales y eso es lo que nos tiene que interesar, dice el gobernante, ¿no? Si el defensor de derechos humanos reclama por la tortura en las cárceles o el juez le reclama, le señala en su fallo que hay tortura en cárceles, el presidente los califica de antipatrias, ¿no? Es esa, digamos, ese ataque desde la altura del poder, preservando la imagen institucional, porque esa es la doctrina de la seguridad nacional, aplastando todo lo que pueda, digamos, estar frente a ese discurso, ¿no? Y creo que eso va a mantenerse. Ahí no creo que haya mucha diferencia ni antes ni ahora. Van a... Y ese es el principal reto en la defensa de los derechos humanos, es tener, digamos, una defensa absoluta de las instituciones, pese a lo que hagan, a lo malo que hagan. Y van a recurrir a, digamos, motivos de fuerza mayor para seguir defendiéndolas, pese a que, digamos, en el llano hay, digamos, todo una secuela y trauma colectivo que estas instituciones generan, ¿no? En esto. Eso es el escenario más dramático. ¿Y en qué momento? Pero es que como hay que preguntarlo porque como lo estás describiendo tan explícitamente, ¿en qué momento nos encontramos ahora en relación a la pregunta inicial que te hago? Porque, claro, tú nos comentas que en distintos momentos algunas veces ha sido sistematizado, en otras ocasiones ha sido masivo. ¿En qué momento nos encontramos ahora? ¿Seguimos compartiendo el momento anterior o se ha metamorfoseado? Sí, los elementos ahí van, digamos, cocinándose en su propia salsa, ¿no? Coyuntural en esto. Y hay un periodo, obviamente, bastante claro en los años 80 y la lucha contra la subversión en ese entonces y todo lo que ahí ocurrió en materia de derechos humanos, ¿no? Y la calificación de terrorismo de Estado. Luego han habido otros episodios también en relación a la criminalización de la protesta social, por ejemplo, en el gobierno de Correa, en esto. Y creo que ahora podríamos también visibilizar ese tipo de prácticas, ¿no? O sea, son todo un aparato destinado a la protección de las instituciones por encima de los derechos de las personas. Por más vulnerable que sean, por más, digamos, justo que sean sus reclamos, una maquinaria pasa encima de ellos. Muchas gracias, Billy. ¿Tienes un fan de este episodio? Le estaba comentando a un colega que se llama Pedro Donoso. Dijo, ¿qué? ¿Vas a entrevistar a Billy? Es un crack. Así que ya tienes una escucha segura. Bueno, Billy, de verdad, muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento sobre este caso, que ya son 21 años. Y lo que me queda es que, más allá de verlo como si política o políticamente no calaba o cala, lo importante es que simbólicamente
representa la visibilidad, la importancia de mantener visible un caso. Yo me quedo con eso principalmente, de cómo se mantuvo la intención de que eso no se muera, de que al menos eso no se muera. Sí, esa es una buena conclusión en realidad, Pamela. Creo que ese es el gran reto de las cosas, que no nos resbalen las cosas, que no, digamos, nos resulten nada, perder la sensibilidad frente al prójimo, ¿no? Frente al daño al prójimo, frente al daño descarado al prójimo. Independientemente que quién sea ese otro, esa otra persona. Eso creo que es lo más importante. Y ahí hay que cerrar filas para que esta sociedad no nos quite, no nos siga castrando esa mínima condición de humanidad que deberíamos preservar en esto. Y una cosa que sí debo de confesar es que esta entrevista me ha hecho, digamos, también atar caos. ¿Cómo así? A ver, no, ya yo me quedo oyendo por qué. No, me refiero a que la manera como ha estado, digamos, viajando por estos temas, me ha hecho también escucharme decir cosas que no me había escuchado decir. Bueno, espero que haya sido un buen descubrir en todo caso. Por supuesto. Gracias, Pamela. Luego de haber conversado con Billy, les presento la conclusión de este episodio. Después de 2 décadas de incertidumbre y dolor, el caso Fibeca finalmente ha llegado a algo así como su fin, al menos en los tribunales. Y la verdad, ha salido a la luz. El operativo policial que se llevó a cabo aquel 19 de noviembre del 2003 fue una flagrante violación de los derechos humanos. La Corte Nacional ha dictaminado que la desaparición forzada de las víctimas fue perpetrada por agentes del Estado y un actor no estatal, en un acto que no solo fue ilegal, sino que además fue encubierto sistemáticamente. Las sentencias de 26 años de prisión para los responsables y las medidas de reparación para las víctimas son un recordatorio contundente de que, aunque la justicia puede tardar, finalmente puede ir llegando. Este caso nos deja sin duda una lección clara. Los abusos de poder no pueden quedar impunes y quienes los cometen deben enfrentar las consecuencias de sus actos. No es suficiente con promesas de más seguridad o la ley es la ley, cuando éstas se traducen en miedo, represión y muerte. Los hechos hablan por sí mismos. Cuando el Estado se aparta de la ley y actúa con impunidad, son los ciudadanos quienes pagan el precio más alto. Y a veces hay que esperar 20 años para que eso tenga justicia. Hoy, la historia del caso Fibeca se cierra con un mensaje firme. La justicia no es opcional y las víctimas no serán olvidadas. Los responsables han sido condenados y aunque ninguna sentencia puede devolverlo perdido, este veredicto marca un hito en la lucha contra la impunidad en nuestro país. Sin embargo, y esta es la parte que podría ensombrecerlo un poco todo, hay que ver cuándo pasa y en qué momento político sucede y qué intereses no se están lesionando ahorita desde las cúpulas. Disculpen la incredulidad, es original de RTP Radio Podcast. Soy Pamela León Andrioli. La producción y el diseño de sonido son de Benjamín Villagrán. Escucha todos nuestros episodios en infograma.net o en tu plataforma favorita de podcast. Nos encontramos el próximo viernes en otra entrega.